Pues justo hoy estaba recordando como pensando en el nombre en Laboractores y recordando cuando nació el nombre. Y nosotros era un grupo que empezamos a hacer teatro en Pixalpaso, en ese tiempo que se armó lo de Pixalpaso, y en un momento nosotros dijimos como que no, ya, entonces se llamaba Teatro al Paso. Entonces dijimos, no, ya no queríamos ir trabajando en Pixalpaso, pero queríamos seguir el grupo, que estaba Camilo Carvajal, Gadiel, Santiago Londoño. Entonces dijimos, no, pues armemos otro nombre. Y en día nos sentamos a tomar vino y a hablar y apareció Laboractores, que era un nombre que en algún momento del proceso de Univalle también había aparecido en algún proceso, como, ay, un grupo que se llame así. Entonces nos gustaba porque siempre teníamos esa idea como que éramos actores y que era importante como los actores terminaban dirigiendo, escribiendo, haciendo... En labores múltiples. Ajá. Que es lo que ha pasado, digamos que esa ha sido como la historia. Entonces lo chévere, digamos, ese grupo tuvo un proceso muy bonito al comienzo, pero de alguna forma éramos conscientes que en algún momento era como un grupo en el que necesitábamos estar para expandirnos. Y efectivamente fue así. Después en un momento Camilo regresó a Bogotá, Fabián se fue también y empezó a hacer danza, Santiago siguió ya por otro lado como en cine y televisión. Ahí yo, digamos, empecé como a hacer las cosas de danza y de dramaturgia. Y lo interesante, bueno, Cindy se fue para Canadá, todos igual seguimos muy conectados, es un grupo que tiene unos lazos emocionales muy bonitos y que yo siento que muchas raíces de lo que estamos haciendo cada uno se gestaron allí, porque nosotros empezamos, por ejemplo, a buscar unas cuestiones muy rituales, entonces empezamos a ir a ceremonias, empezamos a ir a la selva, a ir a hacer caminatas selváticas, empezamos a indagar todo el mundo de Castaneda, digamos que fue como porque veníamos de un agotamiento formal, digamos, de una escuela donde nunca te hablaban del espíritu, de tu transformación personal. Estamos en la época de Jodorowsky, leyendo Jodorowsky, entonces empezamos como a ser muy conscientes de cómo el teatro nos transformaba como humanos, ¿no? Y eso era nuestra principal película en ese momento. Y siento yo que es como una semilla que sigue muy presente en lo que estamos haciendo cada uno. Más allá, digamos, no es más allá de lo artístico, es como lo artístico realmente se resignifica cuando vos estás también allí como humano trabajando en cosas muy, muy íntimas, ¿no? Muy personales. Pero cuando ustedes empezaron, o sea, porque yo no lo sé, ¿tenían un espacio como tal cuando armaron como parche? Nosotros ensayábamos en Pixalpaso por las mañanas, como eso tenía un teatrito y el restaurante, y las primeras funciones que hicimos nos empezamos a presentar en La Máscara, de ahí nos salió para estar en el Festival de Teatro de Manizales nos invitaron a Ecuador, de ahí nos salió para ir a Perú, nos hicimos una gira como de un mes entero así por bajando hasta Perú y fue así maravilloso. Y éramos así, un grupo que donde llegábamos de una nos acogían, nos recibían, como una energía muy bonita. Y también en esa obra empieza a aparecer como esa relación con el espectador que no es el espectador pasivo que está mirando algo, sino que se introduce en una experiencia, ¿no? O desde Pixalpaso. Pero desde antes del Pixalpaso pasaba eso todo el tiempo y era como un reto para el ego también, no necesitar que el público te esté mirando todo el tiempo o tener el público allí encima, o sea, pasaban muchas cosas. Porque bueno, también hicimos con Camilo Carvajal, que dirigió una obra de danza, estábamos con Tania Girón, Isabel Molina, que es una amiga que está en Barcelona ahora, y yo, y era como todo el trabajo del apoyo de Laboractores y la dirección de Camilo, entonces ya como que nosotras siempre asistíamos como espectadoras a lo que hacían, a las investigaciones que estaban haciendo los chicos de teatro, pero ya cuando nos tocó estar ahí en el escenario, nos dimos cuenta que era una escuela muy interesante porque la gente va a celebrar y en Pixalpaso pasa mucho que están en cumpleaños, en cosas así, entonces terminaba la obra y muchas veces no habían aplausos, o sea, era como que la gente seguía ahí, ni cuenta se daban que estaba pasando allá, pero a veces también como que estaban muy encima de uno, entonces la intervención en el espacio era otra, entonces yo pienso que eso fue como
un entrenamiento como desde lo humano muy interesante, que es lo que busca el sensorama también, ¿no? Pienso como que ustedes como grupo, bueno, en ese entonces tenían muchos problemas con la representación tradicional. Nosotros la estábamos, lo que teníamos en común estos individuos que formamos, Ajá. que nos unimos, es que nosotros estábamos muy confrontados con la escuela. Todos habíamos hecho parte, digamos, de procesos muy importantes, habíamos estado en el grupo, digamos, profesional de la universidad, pero en algún momento estábamos diciéndonos, uy, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es el teatro? Y sobre todo, por ejemplo, yo decía, si el teatro es como esto, esa cuestión de egos o esa cuestión de tan agresiva y tan fuerte, pues yo no quiero hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, y todos venían, cada uno con sus preguntas, pero teníamos esa inconformidad como de sentir que no habíamos hecho el teatro que queríamos, ni habíamos estado en una relación que queríamos. Entonces, por eso, digamos, fue tan importante, digamos, donde Camilo Carvajal, y por eso Laboratorios mantiene también ese vínculo tan fuerte con él. Es muy importante porque Camilo traía otras experiencias de dirección, él había sido dirigido por otras personas en Bogotá y traía, digamos, una energía muy diferente que nos la enseñó, y por eso salimos a buscar personas que no eran del medio, sino taitas, o personas que vivían en la selva, que nos enseñaban otra forma de relación, y lo que nosotros queríamos era traernos al grupo, ¿sí? Entonces era un grupo muy hermano por eso, porque estábamos en eso. Pero entonces sí confrontábamos mucho la representación, y Pixalpaso nos ayudó a esto, porque claro, nosotros veníamos de enfrentarnos en el escenario, y de repente era como, ¿cómo hago para que esa señora que está allá en un lugar donde no hay acústica me vea, se interese, se conecte? Y ahí fue que necesitamos empezar a bajarnos del escenario, que además era muy chiquito, y indagar. Entonces hacíamos escenas en las ventanas de Pixalpaso, en la barra. Bueno, eso fue la prehistoria. Bueno, ahí pues ya todos nos empezamos a ir. Cuando el grupo se disolvió, cada uno era porque cada uno necesitaba irse de Cali, tal cual. Ya necesitábamos irnos de acá. Entonces, bueno, ahí fue que yo me fui y yo dije, pues yo me quedo con el nombre, porque nadie más quería como estar con eso. Entonces yo dije, en vez de hacer cosas por mi nombre, lo pongo Laboratorio. Entonces lo que hice ese tiempo era con Laboratorio. Y cuando volví a Cali, entonces yo dije, bueno, va como a volver a ver con quién armamos ese equipo. Ya no había nadie de los viejos. Entonces empecé a hacer los talleres de ley, lo hacía como Laboratorios, los primeros talleres de escritura, y ahí apareció Yagé, que es como el proceso en donde ya Angélica y yo empezamos a trabajar más fuertemente. Sí, fue un proceso muy bonito. Pues, ¿te acuerdas que yo te conté como ese tiempo que estaba empezando a viajar, que fue también cuando Jenny volvió y como que siempre hagamos algo juntas? Pero no, yo estaba como dejando una casa, Jenny estaba pues con Río, entonces como que siempre nos topábamos en la calle y había como esas ganas de volver a trabajar. Y cuando fue Yagé, pues fue muy bonito porque también cada una venía como indagando en cosas de la medicina y haciendo pues visitas al Putumayo, y más adelante como pues todo lo que eso gestó en el grupo de trabajo, como las funciones que hicimos, los escenarios donde presentamos la obra, o sea, obviamente pues como todo el proceso para cada uno de lo que significó esa obra en la investigación, pero también cómo nos movilizó en una propuesta escénica que no era como lo que se venía haciendo, por lo menos en la ciudad. Entonces también eso creo que requirió como que entendiéramos, o sea, como hacer un stop y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a asumir? Y cómo nos vamos a seguir relacionando, porque pues como que esa palabra Yagé, hay gente que la rechaza solo por temor, o hay otras personas que les llama mucho la atención y ya como que se montan en una película que no es. Entonces era como que, momento, ¿es esto lo que estamos hablando en la obra? ¿Este es el lenguaje que estamos abordando? Pero también de ahí empezamos a encontrar una necesidad que eso se fuera también a los talleres y a los laboratorios que estábamos haciendo, con la gente que estábamos compartiendo. Y pues obviamente cuando la presentamos ya en Putumayo, pues como que eso fue otra cosa, como entender
que era lo que estábamos haciendo. Y ya pues la obra intentamos como cerrar el proceso como 2 o 3 veces, pero siempre salían funciones. Entonces era como que bueno, vamos este año casi que fueron como 3 años, mostrarla 2 años y medio. Y creo que eso como que imantó mucho lo que es Laboractores ahora, pues como que abrió como un portal, bueno, eso suena muy místico, pero sí, abrió como un portal energético o armónico. Pues. Un camino. Pero mira que yo creo que nosotros somos un grupo de alguna forma místico, ¿me entiendes? Como que, aunque vos, por ejemplo, sos la antimística, y Camilo tiene su propia mística realista. Pero ella tiene fe. Pero sí hay algunas cosas en las que nosotros nos entendemos como en esa búsqueda de lo intangible, como en la poética. Y yo siento que Yahé de alguna forma fue mucho eso. Es que como la definen ahora. Por ejemplo, para mí Yahé fue muy importante porque digamos que fue como la primera obra que yo escribí que pude montar ahí mismo, y fue toda una escuela porque hacer eso es muy difícil. Y digamos, yo por ejemplo no me considero directora porque nunca he estudiado eso, sino que es como una obligación. Por eso es un trabajo más del actor que se obliga, que no se ve obligado, pero que necesita empezar a escribir y después necesita empezar a montar las obras y crear grupo y armar grupo con, o sea, en Yahé por ejemplo trabajé gente que yo ya conocía, o Joan, que estaba yendo a los talleres de escritura y terminó entrando en la obra, o actores nuevos. Entonces eso fue, digamos, que siento que el proceso al comienzo fue mucho como de reconocimiento, pero sí siento que es una obra que también como que puso ahí en evidencia muchas cosas, por ejemplo la presencia de la danza, de la música, de los actores allí representando y no, con algunos momentos en que estaban y no, ética. Y yo siento que Yahé de alguna forma fue mucho eso. Es que como la definen ahora. Por ejemplo, para mí Yahé fue muy importante porque digamos que fue como la primera obra que yo escribí que pude montar ahí mismo, y fue toda una escuela porque hacer eso es muy difícil. Y digamos, yo por ejemplo no me considero directora porque nunca he estudiado eso, sino que es como una obligación. Por eso es un trabajo más del actor que se obliga, que no se ve obligado, pero que necesita empezar a escribir y después necesita empezar a montar las obras y crear grupo y armar grupo con, o sea, en Yahé por ejemplo trabajé gente que yo ya conocía, o Joan, que estaba yendo a los talleres de escritura y terminó entrando en la obra, o actores nuevos. Entonces eso fue, digamos, que siento que el proceso al comienzo fue mucho como de reconocimiento, pero sí siento que es una obra que también como que puso ahí en evidencia muchas cosas, por ejemplo la presencia de la danza, de la música, de los actores allí representando y no, con algunos momentos en que estaban y no. Lo de la música fue muy bonito. Sí, ese trabajo. Eso de los actores representando y no también está mucho entre tierra. Ajá, ¿no? Que es algo y que está mucho ahorita en todos nosotros, que es la obra que estamos montando, ¿sabes? Como yo pensaba eso, como cómo empieza a gestarse esa cosa de empezar a confrontar la idea del personaje o del estar en escena, de que uno está allí como tema, como actuando y no. Eso me parece que es algo en lo que siento que estamos empezando como a transitar, y que me parece que Entre Tierras fue como la puerta, ¿no? Cuando empezamos a hacer Entre Tierras, que fueron como esos primeros meses de inmersión solos, y luego haciendo todo eso con público, entendimos muchas cosas. Y porque vos también, digamos, venís con esa pregunta de lo performático, de las acciones desde otro lado, ¿no? Yo siempre que tenía un referente tuyo era como con esas cosas, pero siempre me interesaba mucho. Y también porque venís de otra escuela, y eso también siempre me llama la atención, como trabajar con personas que tienen otra formación, que además también vos hiciste tú estabas llegando a tu especialización. Pero sobre todo eso, yo siento que es como que que también es una teatralidad que vos estás preguntándote y transformando. Me parece muy interesante como el elemento tierra, que viene como repitiéndose o sea, Entre Tierras, Yahé, como la planta sale de la tierra, todo ese rollo, ¿no? Entonces me parece como
como muy bacano. No sé si de pronto haya sido algo místico o haya sido, No más esa palabra. o haya sido algo planeado, ¿sí me entiendes? Pero Este programa se va a llamar Café Místico. yo la puse de manifiesto, yo la repito. Entonces el rollo es que es como un elemento, un símbolo Menos mal nosotros nos burlamos de que se eso. repite y me Sí. parece como muy interesante, como esa conexión como con la tierra, como con las raíces. Con los salvajes. Con- Pues esta casa es muy La salvaje. casa, Ahorita en este claro. esfuerzo por volverla más doméstica, es impresionante porque cada día es como que sí, se domestican algunas cosas, pero Menos los caracoles. el salvajismo no deja de aparecer, las plantas, el musgo, igual eso me parece muy bacán, que apareció con Entre Tierras, ¿no? Bueno, hablando como de este espacio, yo siento que Entre Tierras fue la obra que nos, en todos los términos, como poético y económicamente también nos permitió, sobre todo con Entre Tierras lo que hicimos fue destruir paredes y abrir caminos y quitar cosas viejas, muy interesante porque lo que la obra está buscando en nosotros. Yo en esos días pensaba eso, decía, qué loco, claro, lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo también en este espacio, tumbando esas paredes de adobe, todos esos caminos, al mismo tiempo nosotros estamos también. En esa revolución. transformación. Claro, y tanto así que Entre Tierras me sacó a mí de esta casa, o sea, fue como, y que era algo que siempre hemos querido, como que vamos a vivir acá hasta que el trabajo crezca tanto que ya no podamos. Y fue eso, o sea, yo me acuerdo nosotros ensayando mientras cocinábamos, le hacíamos la comida al río, un momento en que ya decíamos, uy, no, esto ya no, porque fue una casa que tomó toda la... No, Y cuando, ¿te acuerdas que salimos, dijimos, no, bueno, yo les dije, ya no vamos a presentar más la obra aquí porque ya no se puede vivir acá, nos fuimos con Angélica a buscar casa en San Antonio y la conclusión fue, yo le dije, parce, más fácil busco yo donde vivir, o sea, porque no había un espacio como el que necesitamos. Y yo siento que ahora se están empezando a gestar muchas teatralidades que necesitan este tipo de espacio. Por eso es muy claro que nosotros no queremos una sala, ni tener tarima, sino un espacio que permita que otra teatralidad que necesite un patio de tierra, por ejemplo, que necesite una cocina, pueda tener ese espacio. Yo creo que la obra nos permitió escuchar a la casa. La casa estaba diciéndonos, estoy acá, soy un espacio vivo, estoy para esto, ¿no? De verdad, o sea, pues, estoy hablando metafóricamente, obvio, pero en cierto modo comenzarla a habitar de otra manera, recorrerla, llenarla de esos personajes que íbamos construyendo, pues sí, desde la dramaturgia de Entre Tierras, pero también desde el origen, ¿no? Desde el Pedro Páramo, que fue como la invitación a meternos en esta obra. Fue un mensaje muy claro, y mira que después de eso empezó como, claro, vos te fuiste a vivir a otra parte, empezaron a pasar más cosas acá, ahora están ensayando grupos, ahora, pues sí, ya es un espacio cultural, ¿no? O sea, empezó a hacer eso. Lo que hablamos el otro día, ¿no? Que queremos no solo que vengas a una obra y que entres y inmediatamente te vas, sino que es un espacio donde vas a poder venir a leer, a hacer reuniones creativas, a ensayar. Si venís a ver una obra, primero podés estar en la cafetería, comer algo rico de verdad, o sea, va a haber también una experiencia gastronómica. Con esa idea de la cafetería Café Colado que queremos estar, que va a tener como una idea de literatura colombiana. El otro día hablábamos con Pedro y mi mamá de que la gente venga a la cafetería y pueda leer, por ejemplo, quiénes son los poetas colombianos, que es la goma de Pedro, los literatos. Que sabes que estaba pensando que yo siento que esta casa, sin que ese sea como nuestro objetivo así todo el tiempo, pero está en el trabajo, y creo que la casa es como una consagración de eso, es una consagración, pero sí es como que es una casa muy decolonial, o sea, nosotros tenemos, consagración, o sea, estamos tratando sí de decolonizar el cuerpo y así mismo, entonces porque ya de entrada es un teatro que no es el típico teatro, pero tiene, digamos que desde una dignidad para ofrecerle a la gente que quiera venir a hacer
un trabajo de exploración o a mostrar, a presentar algo. Hablando con Patenin, que bueno, pues no está acá, pero Patenin también es del grupo, no pudo venir, y maquinando cómo hacer toda esa sesión para que los papás y los niños se sientan bien, nos dimos cuenta que la propuesta que estamos haciendo es precisamente eso, o sea, como romper con ese formato del taller, de la clase, y que lo lúdico sea como el juego apareció otra vez, ¿no? Sí, yo por ejemplo le contaba la propuesta pedagógica a unos estudiantes y era como, wow, es una escuela, o sea, es como, y además lo que estamos haciendo está en unos niveles que de verdad incluso podemos casi estar a niveles de maestrías, ¿me entiendes? Por ejemplo, el pensum de LE es un pensum de maestría, ¿sí? Incluso mejor que muchas maestrías que duran 8 meses y que te dan por encimita. O sea, estamos hablando de una escuela que tiene una duración de 2 años. El proyecto, digamos ahora, un proyecto de permanente dirección escénica, una cosa que en la ciudad es inédita. O sea, acá nunca ha habido un taller de dirección escénica y con énfasis además en dirección de actores y con esa propuesta pedagógica. El laboratorio del cuerpo también siento que es como además el cierre en la relación que hay con el bailadero y lo que vamos a hacer con los niños, ¿no? En la propuesta de generarles una experiencia artística, ¿no? Porque también los programas que hay de niños son como, venga, recite este texto, apréndaselo de memoria, o de no, parece donde, o sea, montemos la obra para la muestra. Y empieza a niveles de violencia, agresividad, trabajando para el producto, que los niños terminan es queriendo no saber nada de artes, porque entonces como esa otra mirada en lo pedagógico, ¿no? Yo siento que la casa es como una oportunidad, este ensayaderito nos va a permitir a nosotros fortalecer eso que hemos venido haciendo hace rato de taller, de invitar gente, lo que ha pasado en el bailadero, que ha pasado gente, o sea, unas investigaciones, una gente que está moviendo unas cosas increíbles en el mundo entero y ha pasado a dar la clase y ahorita digamos ya con el espacio tenemos la oportunidad que no sea una clase sino un proyecto. No, y a diferencia que... Y las residencias. Y a diferencia de lo pedagógico, pues toda la temporada artística también que se está gestionando y que mucha gente está interesada en presentar su trabajo acá, y pues con lo de LE, que los frutos son ya Teatro por un Rato, que es como esa plataforma que también es muy nueva también, pues mucha gente está muy interesada en escribir y montar sus propias dramaturgias, que creo que es tu inquietud que también pues se dio con Yagé y Entre Tierras, y también bacano porque la gente va pillando que pueden hacer, o sea, materializar sus escrituras, y el espacio se presta para eso, pues todos los espacios que tiene que pueden ser perfectamente adaptables a su trabajo escénico, artístico, es